absolutamente desérticos, desolados, colinas peladas, que contrastan además con el paso del río. Es decir, es curioso. Este documento es absolutamente obligatorio para cualquier persona que entre en Afganistán. Este es mi salvoconducto para poder entrar en Afganistán en general. Yo lo conseguí en Kabul, en la capital, y como ven está absolutamente destrozado del uso, porque cada día me lo podían pedir alrededor de 15 o 20 veces, porque en cada esquina hay un talibán, y en cada esquina hay un talibán que quiere saber de dónde has venido y si tienes todos los papeles en regla. Yo pasaba por afgano totalmente, no llamaba la atención de nadie, pero si en algún momento me oían hablar o querían saber de dónde venía, me pedían el salvoconducto general. Y si iba a alguna provincia más sensible como Kandahar, donde se fundaron los talibanes, tenía que conseguir un salvoconducto complementario, que es este, que es el que te autoriza a moverte por la provincia. Bueno, cuando yo por fin pude llegar a Mazar-e-Sharif desde Kunduz, es decir, la ciudad, digamos, que es una de las más importantes del norte de Afganistán, lo primero que hice fue acudir a esta mezquita. Es una mezquita muy importante y además es preciosa. Se llama Hazrat Ali y es para los musulmanes chiíes muy importante, porque dicen que hay una serie de reliquias de un pariente de Mahoma. Pero cuando yo llegué, los talibanes no me dejaron pasar. Primero porque iba vestido de occidental y sospecharon, y segundo porque no tenía el salvoconducto aún. Lo que yo decidí fue acudir a la oficina del ministerio de los talibán, del Ministerio de Cultura y de Información, y pedir el salvoconducto. No dejaba de encontrarme problemas, porque el salvoconducto no se podía emitir porque era por la tarde, estaba ya anocheciendo. Por lo tanto, uno de los hombres que había dentro de la oficina, un talibán, este señor de aquí, me dijo: no te preocupes, yo te acompaño y hablo con los otros talibanes, que son subordinados míos, de la puerta, al fin y al cabo son solamente soldados, y yo les digo que te dejen pasar, que no tienes salvoconducto, pero que yo, que soy un cabecilla de las células del norte, bueno, que te represento y además te voy a guiar. Y de camino hacia esa mezquita tuvimos una conversación muy interesante, este señor y yo. Me dijo: ¿tú has venido con quién a Afganistán? Y le dije a él: íbamos solos. Digo: yo he venido solo, yo siempre viajo solo. Dice: ¿y has viajado a algún sitio antes de Afganistán? Digo: hombre, sí. Digo: no es el primer sitio al que voy, he ido a Irak también, he ido al Líbano, he estado en muchos sitios. Dice: bueno, muy interesante. Digo: sí, digo, suelo viajar por la cultura y demás. Dice: vale, dice, pero si vas solo, ¿no tienes traductor tampoco? Digo: estamos hablando, digo, nos entendemos, no necesito tampoco ningún traductor. Dice: bueno, genial. Dice: pero bueno, yo le veo una pega a esto, ¿no? Dice: ¿y tú, si ahora te pones malo? Dice: ¿qué pasa si acabas en el hospital? Dice: estás solo, nadie se enteraría ni siquiera. Dice: ¿qué pasa si cruzas la calle y te atropella un coche? No existen los pasos de cebra, no existen los semáforos. Es bastante probable. Digo: bueno, a ver, digo, puede pasar todo. Pero le respondí en árabe y le dije: aunque puede pasar todo, y aunque puede suceder muchas cosas en Afganistán, imprevistas, la taqlaq ya akhi li'anna Allahu huwa ma'i. Le dije: no te preocupes, hermano, porque Dios va conmigo. Y dijo: pues es verdad. Dice: es cierto, Dios va con todos nosotros. Dice: de todas maneras, me parece muy interesante y me parece muy valiente porque vayas a ciertos países, incluso como Irak. Dice: Irak es un país muy peligroso, que está lleno de chiíes. Dice: Afganistán no, Afganistán al fin y al cabo lo tenemos nosotros y es seguro. Dice: pero Irak, dice, eres muy valiente por ir a esos países. De modo que acabó incluso diciendo que Cristo vive. Ojo, es una cosa extrañísima, puede parecer, pero al fin y al cabo, para ellos, Jesús es un profeta muy importante que está vivo. Literalmente vivo con Dios y que bajará en el juicio final. Por lo tanto, es chocante para nosotros, pero no se sale de su cosmovisión, ¿de acuerdo? Esta es la mezquita que yo quería ver. Por esto yo le pedí a ese hombre que me acompañara, por ver esta maravilla llamada Hazrat Ali. Ven ustedes estas plazas enormes, con suelos de mármol, con palomas que son todas blancas, porque dicen que la magia de las reliquias de Ali que están dentro de la mezquita hace que todas sean blancas. Y que si hoy sueltas una paloma negra, mañana será blanca. Tiene muchos rasgos mágicos el Islam chií. Y vemos aquí al talibán que me acompañó haciendo las abluciones antes de hacer el rezo en la mezquita, a pesar de que él era un suní. La siguiente ciudad que yo visité fue Balj. Balj es la antigua Bactra. Es la capital de la zona bactriana, es decir, aquella que conquistó Alejandro, que hemos visto, de la cual queda muy poco. Esta es la ciudadela de Alejandro. A la que Alejandro le construyó las murallas, es decir, los cimientos de esta muralla son de época de Alejandro. Está absolutamente arrasada, no hay nada, solamente unos pequeños montículos
que son las ruinas de los castillos, de los palacios, las ruinas incluso de las casas particulares, de todo lo que había dentro de esa gran urbe hace más de 2500 años y que nunca se ha excavado. Por lo tanto, todo está allí. Además, hay algunas joyas también de la arquitectura relativamente reciente, como algunas madrasas, algunas mezquitas. Bueno, es un sitio verdaderamente interesante. Estos señores son talibanes todos. Estamos en el interior de esa ciudadela, como les decía, de Balj, en el norte de Afganistán, y uno de los cuatro, en concreto este señor, que trabajaba en el ministerio de los talibanes, que era un tayiko, pero bueno, estaba al servicio de los talibanes, se decidió a acompañarme por una serie de problemas burocráticos que salieron, que la burocracia está presente en todos sitios, aunque no lo parezca, hasta en Afganistán, y por una serie de papeles que no estaban en regla, pues yo no podía desplazarme y entrar a las ruinas. Así que él mismo en persona decidió venir conmigo y acompañarme. Bueno, van todos, como ven, este señor no va armado porque trabaja en una oficina, pero los que van por la calle van todos con un Kalashnikov. Esta es la visión que uno tiene de la ciudadela de Balj. Una ciudadela redonda y, como les digo, absolutamente destruida. Sin embargo, hay algunos puntos en la muralla que aún se conservan, como este. Una especie de oratorio circular en el que los talibanes suben a diario a rezar el tasbih, este rosario musulmán en el que dicen los nombres de Dios. De hecho, este hombre lo estaba haciendo, si lo ven. Estaba allí tranquilamente cuando aparecimos todos, apareció un extranjero allí y fue la sensación, que era yo el extranjero. Pero bueno, estaba allí tranquilamente en medio de la paz y del silencio rezando su rosario musulmán. Y como ven ustedes, pues la situación de las mujeres en Afganistán es así. Incluso en esta zona podemos decir que es mejor porque estoy en una zona más liberal. Y fíjense en la zona liberal cómo van las mujeres. Es francamente triste. Esto es lo que yo les traigo para que sientan lo que yo sentí cuando caminé por las murallas de Balj. La visión que uno tiene de ese mundo destruido, por el que caminó Alejandro Magno, por ejemplo, y por el que caminaron tantos hombres. Se dice que aquí murió Zoroastro, el profeta del zoroastrismo, la primera religión monoteísta, en el interior de esas murallas. Es un mundo agrícola, es bastante verde, puede sorprender, y en el interior de la muralla van a ver ustedes esas montañas, esos montículos que contienen todas las ruinas de toda la historia de Balj. Van a ver por aquí esas especies ven ustedes, esas colinas, están en el interior y son ruinas, no excavadas. Bueno, es un vídeo grabado por uno de los talibanes. Sin embargo, para yo pasar del norte de Afganistán a la zona central y al sur, yo tenía que cruzar el Hindu Kush. El Hindu Kush es lo que los griegos llamaban el Paropamisos, es decir, es una cadena montañosa que atraviesa parte de Afganistán y que uno no puede evitar si quiere pasar de norte a sur o de sur a norte. El Hindu Kush lo cruzaron también los grandes conquistadores, es decir, para pasar del norte, del Oxus, de ese río que es frontera, hasta el sur, digamos que obligatoriamente hay que cruzar este macizo montañoso que supera los 5000 metros de altitud en muchos puntos y que está nevado casi todo el año. Esto era julio y fíjense ustedes en la apariencia que tiene el paisaje y en el frío que hacía, que me obligaba incluso a cubrirme. Montañas que dan miedo, que son verdaderamente imponentes y además absolutamente yermas. No hay ni un solo árbol, no hay ni un solo vegetal, está todo arrasado. Arrasado por la propia naturaleza, por los elementos. Y una vez que yo crucé el Hindu Kush en un taxi durante 12 horas, son viajes en los que uno no tiene que tener prisa. Ya llegaremos, si Dios quiere. Y además era una zona y un momento seguro porque no había nieve. Cuando es el invierno y uno tiene que seguir cruzando para llegar a Kabul, es muy probable que quede sepultado debajo de una avalancha. Porque vemos que el estado de las carreteras es nulo, o sea, no hay carretera, es un camino. Pues bien, cuando yo llegué a Kabul, lo que me encontré es una de las ciudades más impresionantes que yo había visto hasta ese momento, porque está desparramada por las laderas de las montañas, de esas montañas rocosas, absolutamente muertas, cuya única vida son las casas multicolores que se derraman hasta el valle del río Kabul, un río completamente contaminado de aguas negras y pestilentes, porque todo va al río, absolutamente todo, de toda clase que se puedan imaginar va al río, y que bueno, da pena ver el río, pero realmente contrasta, si uno no está allí, con esa imagen multicolor de las casas que cuando llega la noche parecen una multitud de luciérnagas que se ilumina en la ladera de esa montaña. Kabul es una ciudad muy interesante, pero también con una historia muy triste que yo les contaré más adelante cuando acabemos esta exposición. Tiene mezquitas increíbles, con rasgos incluso del Islam hindú, es algo muy curioso, con museos. Es verdad que no los visita mucho la gente, estaba casi solo,
pero también con museos sobre, bueno, sobre la historia de Afganistán, los trajes típicos, algunas ruinas que se han sacado de excavaciones y se han trasladado al museo, algunos objetos arqueológicos. Interesante, cuanto menos. Y en Kabul también está la tumba de Babur. Babur es el fundador del imperio mogol. Cuando los mogoles se fundaron fue en Afganistán, de hecho Kabul era la ciudad una de las más hermosas, de las más impresionantes, y ese señor, Babur, muy querido por los afganos, está hoy en día enterrado en los jardines de Babur, uno de los lugares más evocadores de Kabul, porque como decimos es uno de los pocos que está destinado al ocio y está destinado al disfrute, incluso hoy en día. Bueno, las mujeres no pueden ir, pero los hombres sí, y es uno de los pocos lugares, como les digo, que sirve simplemente para pasar el rato. Esta es la tumba de este señor, de Babur, del fundador, como decíamos, del imperio mogol. Es un lugar precioso, un lugar exquisito, desde luego, con esos mármoles enrejillados, con la tumba del emperador y las tumbas de su familia alrededor, de sus hijos y de su esposa, completamente separado del entorno. Es un lugar hermoso y muy querido, como les digo, por los afganos. Y también se encuentran lugares que le evocan a uno que no está en Afganistán. Por ejemplo, esto, yo que he estado en Uzbekistán, me recuerda mucho a la arquitectura, podemos decir, de los timúridas, es decir, de la arquitectura que está más al norte de Afganistán. Sin embargo, el imperio timúrida fue muy grande, invadió Afganistán y dejó joyas como esta absoluta maravilla, esta mezquita chií, que está en Kabul, está a las afueras, ya en esas lomas que suben completamente desiertas. Sin embargo, le voy a enseñar lo que ha salido antes. Afganistán no es solamente un mundo atávico, es decir, un mundo antiguo, con montañas resecas, en el que no hay nada interesante y te pueden matar en cualquier esquina. Es un lugar, sobre todo Kabul, que es la capital, con muchos puntos modernos, con centros comerciales que ya nos gustaría tener, a mí por lo menos en Córdoba. O sea, es un lugar en el que los contrastes son muy grandes. Les voy a enseñar un centro comercial cualquiera de Kabul. Lo que está sonando es la llamada a la oración. Sí, lo que está sonando, estaba apagado esto, es la llamada a la oración, que obviamente en el centro comercial y en todos sitios suena cuando toca, 5 veces al día. Pero la infraestructura es verdaderamente sorprendente, parece Dubái. Es muy similar a lo que uno se encuentra en Dubái. Sin embargo, ese pasado siempre está presente, y un pasado muy interesante. Hasta 2001 existían 2 colosales estatuas de Buda en el valle de Bamiyan, en el centro de Afganistán, que los propios talibanes dinamitaron, destruyeron completamente. Estatuas que tenían más de 1400 años y eran representantes del arte de Gandhar, o sea, un arte muy concreto, muy específico y muy valioso. Para que ustedes se hagan una idea del tamaño de estas estatuas, estos son personas sentadas en el pie del Buda. Este era algo más pequeño, pero pueden ver el tamaño que tenía en comparación con un ser humano. Esto no eran 2 estatuas aisladas, sino que era un centro budista muy importante, con multitud de cuevas en las que vivían los monjes budistas aislados, como estas. Esta foto la hice yo el primer año que fui. Es uno de los centros de reunión de los monjes budistas, que está completamente destruido. Estas hornacinas tenían imágenes de Buda. De hecho, en algunos puntos se puede todavía descubrir los restos de los frescos budistas, de algunos colores, pero como ven está absolutamente destruido, absolutamente quemado. O sea, actualmente se usa muchas veces como cuadra o como lugar de reunión de los afganos para hacer una hoguera y asar comida. Esto es lo que queda actualmente de los Budas, cuando yo fui el año pasado, y me consta que la situación es exactamente la misma, y esta fue la explosión tremenda, con dinamita, que los hizo desaparecer después de 1400 años contemplando el verdor del valle de Bamiyan. Hay otro valle muy importante y muy famoso también en Afganistán, que es el Panjshir. El Panjshir fue el núcleo de la resistencia contra los talibanes. Sí, se había apagado. Es el núcleo, sigue siendo y fue el núcleo de resistencia anti-talibán, comandada por Ahmad Shah Massoud, por ese hombre que hemos visto, con el sombrero ladeado, además que puso él de moda entre los afganos, llevar el sombrero de medio lado, y que hoy en día su tumba se encuentra en este valle, en el lugar en el que nació y en el que tanto luchó contra los soviéticos y contra los talibanes. Esta es su tumba, que actualmente se puede visitar, pero tiene un fuerte control policial de los talibanes, y es bastante
laborioso, podemos decir, poder acceder a la tumba del propio Ahmad Shah Massoud. Es un mundo fluvial también, porque es un valle atravesado por un río, que era la única manera que yo tuve en esas 2 semanas en Afganistán de poder ducharme. Porque en Afganistán no hay duchas. Habrá en los hoteles lujosos, pero en las casas normales y en los hoteles normales no hay duchas. Por lo tanto, uno tenía que bañarse y que beber en las aguas del deshielo que bajaban de la montaña hacia el río Panjshir por el valle Panjshir. Y esa fue mi salvación, pues en esos días. Logar es una ciudad que hemos visto antes porque hemos enseñado uno de los tanques que tenía, soviéticos abandonados allí en mitad de lo desierto, y es uno de los bastiones talibanes, y ha sido uno de los bastiones talibanes más importantes durante toda la historia. Incluso cuando los americanos gobernaban Afganistán, entre comillas, los talibanes seguían atrincherados en Logar. Por lo tanto, es un mundo muy, muy, muy tradicional y en el que las mujeres, el único momento en el que se las ve es cuando vuelven de las escuelas coránicas, que es lo único que pueden estudiar, la religión, completamente cubiertas por el burka o cubiertas por el niqab, que es, bueno, un poquito más abierto porque se le ven los ojos, al menos, a la mujer. Esto es un talibán, ¿de acuerdo? Cuando uno se imagina un talibán, bueno, puede pensar que es una especie de policía, ¿no?, de militar armado, pero es algo muy diferente, impresiona mucho más. Un talibán es un señor vestido de afgano tradicional, con su shalwar kameez, siempre la barba larga, siempre el pelo largo, se lo cuidan mucho, normalmente, se lo aceitan con aceites esenciales, se pintan los ojos, es decir, cuidan mucho de su apariencia física, siempre armados, muy armados, siempre con un tono autoritario y un tono dominante, pero bueno, cuando descubren que eres un turista, te tratan bastante mejor, porque lo que pretenden ellos es crear una buena imagen de su país y crear una buena imagen de su gobierno. Este señor es un talibán, como les digo, de Logar, que, bueno, pues tuve el placer de conocer y me llevó, digamos, muy amablemente a un cuartel talibán para que pudieran asegurarse de que todos mis documentos estuvieran en regla. Estando esperando, los demás talibanes que estaban en el cuartel, que era una casa cualquiera, dentro de estas colinas, pues fueron a ver al extranjero, ¿no?, que era la mayor atracción del día. Un español ha llegado aquí de repente a las montañas del Hogar, ¿no? Y se reunieron 30 o 40 personas, a mi alrededor, todos así, de esta pinta, sentados en el suelo, alrededor también de un señor que estaba sentado sobre 3 cojines, es decir, tenía más posición que el resto que estaban en el suelo, y que me estaba interrogando, entre comillas, muy amablemente, con un té, con un plato de comida, pero interrogándome sobre mi procedencia y sobre todos mis detalles. Allí sucedió una conversación también muy interesante, en la que me preguntaron los propios talibanes cómo funciona el cristianismo y cómo es la Biblia. O sea, yo he leído el Corán, y yo le dije, pues mira, el Corán es todo un bloque. O sea, tiene capítulos, ¿no?, que se llaman azoras, suras, pero la Biblia es más compleja. La Biblia tiene un Antiguo Testamento, tiene un Nuevo Testamento, Jesús solamente sale en el Nuevo Testamento, y bueno, y los 40 talibanes sentados allí en la sala, con el que gobernaba, es decir, con el de más posición, me estaban escuchando sobre cómo funcionaba la Biblia. Y en ningún momento me intentaron rebatir. Quiero decir, es muy común que te quieran hacer musulmán, los musulmanes. Es muy común. Pero en esa ocasión, en las montañas perdidas del Hogar, los talibanes simplemente me escucharon. Y además, lo más curioso es que en la pared, recuerdo perfectamente, en la pared izquierda de la sala, estaba completamente cubierta de armas. Estaba cubierta de metralletas soviéticas, americanas, incluso un bazooka, un lanzamisiles. Y yo le dije, hombre, ¿puedo hacer una foto a todo esto para que me crean que he estado aquí? Dijeron, esto es un lugar militar. O sea, estás ahora mismo en un cuartel de los talibanes. Aquí no se pueden hacer fotografías. Pero bueno, yo se lo cuento porque así fue como lo viví. Ghazni es otra de las ciudades más importantes, con unos minaretes medievales casi intactos, con una ciudadela muy fragmentada, muy destruida, a la cual pues yo acudí, como ven, vestido de afgano. Es la única manera que uno tiene de poder moverse por el país. Esos son los 2 minaretes medievales que les digo. Y es el camino que tuve que seguir sobre las ruinas. Al fin y al cabo, todo lo que hay debajo son ruinas medievales para llegar a ellos. Kandahar es otra de las ciudades más sensibles también, como he dicho. Allí se fundaron los talibanes. Es la Alejandría Aracosia, que fundó Alejandro Magno. Y bueno, pues es francamente impresionante. Cuando uno se planta en el valle de Kandahar y contempla estas montañas, que no es porque fuera verano, sino que siempre están así, descarnadas. Parece que son seres amenazantes, parece el lomo de un gigante que estuviera alzándose desde las profundidades, pues siente verdadera impresión. Sin embargo, en Kandahar encuentra uno
maravillas de esta clase como Kirk al-Sharif, esta mezquita, en la que los musulmanes dicen que hay un manto, yo lo vi el manto, pero ellos dicen que es el manto que llevó Mahoma cuando subió a los cielos a hablar con Jesús, con Moisés y con Abraham. O sea, hay una parte del Corán que dice que Mahoma subió en una noche concreta al séptimo cielo a lomos de un caballo blanco, que se llamaba Relámpago, que habló con los profetas, no vio a Dios, no lo llegó a ver, pero habló con los profetas, uno de ellos era Jesús, y que después bajó. Y que el manto que llevaba quedó impregnado del brillo de las estrellas de aquella noche. Y bueno, y es un manto con estrellas bordadas en oro. Y sienten verdadera devoción, ellos lo creen, que fue el manto que Mahoma llevó al séptimo cielo. Y está expuesto, obviamente está totalmente prohibido hacerle fotos, incluso esta foto está prohibida, pero bueno, me arriesgué y se la hice para que ustedes la puedan ver, y es un lugar muy interesante, porque además la presencia y el control de los talibanes es abrumador en Kandahar, es abrumador. Es un lugar que ni siquiera lograron conquistar y dominar los americanos. Cuando ellos dominaban Afganistán, Kandahar seguía siendo un núcleo en el que los talibanes daban muy fuerte a las fuerzas extranjeras. Y llega el fanatismo, permítame la expresión, a tal punto que cuando uno va a un restaurante y quiere comerse una carpa, por ejemplo, en la carta del restaurante la carpa aparece censurada, la cara. Las carpas fritas, incluso. Este pez asado también parece censurado, porque las imágenes están prohibidas, porque crear solo Dios puede hacerlo. Por lo tanto, dibujar a un pez o poner la foto de un pez es idolatría, o de un ser humano, o de un caballo. Por eso lo censuran y por eso lo tapan. Y por eso censuran la cara de los grafitis que hicieron los americanos intentando animar a la educación femenina, ¿no? Pues aparece aquí una señora con su bebé y una mano que le obliga a quedarse en su casa, a no estudiar. Esos grafitis que hicieron los americanos actualmente están absolutamente destruidos, muchos de ellos, y otros están censurados, no por el mensaje que transmiten, sino por los rostros, que son pecado. Es pecado transmitir o plasmar el rostro de un ser humano. Y hasta tal punto llega que incluso en las tiendas de ropa, los maniquíes de hombres y mujeres tienen la cara cubierta por una bolsa de basura, como ven aquí en el maniquí de esta mujer, o en las peluquerías, los hombres tienen la cara tapada con grafiti negro. Esto es Kabul, esto ya no es Kandahar, o sea, esto no es ya un núcleo talibán, sino que esto es la ciudad más progresista de Afganistán, o sea, imagínense cómo es el resto. Y la ciudad, la capital, está completamente recubierta de grafitis como este, que está en pastún. Yo el pastún no lo hablo, las letras las entiendo porque son las mismas que el árabe, pero lo que significa esta frase lo pregunté allí y me dijeron que lo que significa es que no usar hijab, o sea, no usar el velo islámico para las mujeres, es sinónimo de deseos y tentaciones de Satanás. Estos son grafitis que paga el gobierno para crear una propaganda pro-gubernamental y para que las mujeres, poco a poco, no tan violentamente como el primer gobierno, pero poco a poco vayan adecuándose al modo de entender el mundo de los talibanes. Como ustedes ya han visto en repetidas ocasiones, esta es la manera en la que una mujer aparece en Afganistán, en general, y este es el lugar que ocupan el coche, es decir, el maletero. Yo he de decir que he visto también hombres en maleteros. O sea, esto va por espacio. Si uno no cabe, se mete en el maletero y no pasa nada. Pero preferentemente son las mujeres las que van al maletero, porque además es inconcebible que una mujer se siente en un asiento trasero con un hombre al lado. Si van todas mujeres no pasa nada, pero para evitar el propio contacto con los hombres se sientan ellas mismas en el maletero. Algo muy curioso. Es decir, es lo que ve por las calles uno de Afganistán. Se acaba acostumbrando cuando pasan 3 días. Pues es lo normal, pero realmente cuando uno vuelve aquí a España y se da cuenta de lo que ha visto, pues reconoce que es otro mundo, al menos otro mundo. Perfiles de Alejandría Aracosia, de Kandahar, esa ciudad que fue un bastión talibán y sigue siéndolo. Una foto muy curiosa, porque esto está tomado desde una de las montañas que dominan Kandahar, y lo que se ve abajo es una base americana. Es una base que construyeron los estadounidenses en las incursiones o en los dominios breves que tuvieron de Kandahar para dominar y para combatir a los talibanes, y que pronto cayó en las propias manos de los talibanes. Y que por aquí, si ustedes se fijan, ven a 2 señores, que son 2 talibanes, usando las instalaciones de la base americana como base de talibanes. Lo cual no deja de ser sorprendente, porque, como les decía, los propios carros de combate, los coches, los vehículos y toda la infraestructura la que han dejado los americanos. Otra de las ciudades muy importantes es Alejandría Proftasia, fundada también por Alejandro, actual Faraj. Y es una ciudad en la que cuando uno entra en la ciudadela se encuentra de nuevo montículos, pero con una particularidad muy curiosa, y es que tienen agujeros. Esos agujeros los hacen los chacales y los perros salvajes
cuando entran de noche, como esa noche que han visto antes, a la ciudadela de Faraj. Para buscar refugio, hacen madrigueras para resguardarse del calor o del frío, de manera que cuando escarban en esos montículos, sacan piezas de cerámica de antigüedad imposible de saber, porque está todo mezclado, pero son restos de cerámica antigua, enterrados, son estratos que remueven los propios perros y los chacales de Afganistán. Bueno, otra imagen más. Ven ustedes los americanos cuando conquistaron Faraj, sobre esa muralla de Alejandría Proftasia, la misma muralla que yo pude contemplar, dominada ya por los talibán, con estas puestas de sol verdaderamente impresionantes. Ven ustedes todos esos montículos, como decíamos, son restos arqueológicos, que nunca nadie se ha preocupado de excavar, ni de saber qué son a ciencia cierta. Seguramente son ladrillos, el ladrillo vuelve a ser barro. Claro, seguramente, porque además todo esto era ladrillo. Otra cosa es que encuentren figuras y cosas ahí. Monedas, seguramente, pero poca cosa, poca cosa. Y la última ciudad que vamos a ver es Alejandría Ariana, Herat, actual Herat, y es una ciudad que me sorprendió vivamente por el legado cultural que tiene y además por la situación de las mujeres, que es un poco mejor. Es decir, yo llegué a ver mujeres aquí, mientras que en el resto de Afganistán van con el burka integral y no se les ve ni siquiera por la calle, ni con burka. Aquí yo vi mujeres que llevaban el hijab, o sea, el pañuelo solamente, a media cabeza, con trenzas teñidas de rubio y los ojos pintados. O sea, dentro de Afganistán incluso la situación varía de una ciudad a otra. Es una ciudad más abierta, más cercana a Irán incluso, en la que la cultura tiene un gran peso. Son los 5 minaretes de Herat, que en la poesía persa medieval eran un icono, eran un auténtico lugar común. ¿Ven ustedes la vida de las mujeres en Afganistán? Esta señora está esperando el autobús. Yo lo estoy grabando desde el autobús, ya estoy subido y ya está debajo, esperando a que venga su hijo o su marido y la acompañe a entrar al autobús, porque no puede entrar sola. Puede, pero está mal visto. Y además lo que ustedes no están viendo es lo que está debajo de ese burka. Aparte de la mujer, claro. Tiene a su bebé y además lo lleva completamente, si dan cuenta, atado, porque hay una cultura en Afganistán de que si a los bebés se les ata, cuanto más, digamos, cuanto con más presión se les ate, más sanos y más fuertes crecerán y con menos deformidades. Como ven, está llamando a su marido para que la acompañe para poder subir al autobús. Paisajes que uno ve absolutamente marcianos. Y eso contrasta también con lo que han visto antes, un mundo agrícola. Cuando uno avanza 200 kilómetros se encuentra este paisaje completamente desolado, cruza el Hindu Kush y son montañas rocosas, después dan paso a desiertos arenosos, rojos como este, el desierto de la muerte se llama, en el que uno, en medio del polvo, no es que se vea mal el vídeo, es que estábamos invadidos por el polvo, en medio de ese polvo en suspensión, solamente ve el suelo rojo, de un color rojo sangre, avanzando hacia el este de Afganistán. Y por último sobre esta parte, les quiero enseñar cómo celebran en Afganistán la fiesta nacional. A mí me pilló allí, yo estuve el 15 de agosto en la fiesta nacional. ¿Por qué? Porque fue cuando los talibanes conquistaron Kabul. Les voy a enseñar cómo la celebran. No se parece en nada a nuestras fiestas nacionales, sino que es más bien una muestra callejera e improvisada de orgullo nacional. Salen los talibanes en los carros de combate con banderas de los talibanes, todas sus armas, y se dejan por única vez en el año ser abiertamente fotografiados. Y ustedes están viendo solamente uno de los coches. Era una absoluta invasión de coches por toda la ciudad, que van con sus banderas, con sus consignas, llevan también la bandera de Palestina de vez en cuando, van coreando esas taranas pastunes, esas canciones que cantan a la raza, que cantan al honor, que cantan a los valores tradicionales. Y van incluso muchos de ellos, grabando lo que van haciendo. Y llega a tal punto esa muestra desenfrenada de orgullo nacional que muchas veces se producen accidentes, como el que ustedes van a ver a continuación.